Nuevo Enlace, una imagen de lo alto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en este programa, Aquí Entre Nos. Y este día es, pues para mí un gusto tener un programa con preguntas y respuestas con Liliana Hunter. Liliana, qué gusto recibirte, de verdad. Es un placer. No tenía el gusto de conocerte anteriormente, pues, más que en estos días que hemos estado platicando. Pero bueno, siempre con temas tan interesantes y seguramente habrá muchísimas preguntas y creo que nos vamos a concretar algunas cuantas preguntas que pueden dar unas respuestas muy interesantes. Y bueno, tú eres psicóloga clínica, que eso es muy importante porque sabes muy bien del conocimiento del ser humano, pero más allá de eso, pues te has dedicado al estudio, a ser maestra de la palabra y más interesante acerca de las raíces hebreas, que eso es como tu especialidad, ¿no? Esa es mi especialidad desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta primeramente para comenzar. ¿Qué son las raíces hebreas? Las raíces hebreas es el cumplimiento de una serie de profecías de las Escrituras que de pronto nosotros nunca habíamos entendido. Es el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Nosotros tenemos de verdad un Dios poderoso que dice y se hace. Por ejemplo, en Hechos 3, en Hechos 3 se nos dice que Yeshua o Jesús, yo voy a utilizar el nombre hebreo Yeshua, pero el nombre es Jesús, estamos hablando de Jesús para la gente que quiera tener la aclaración. Se dice que en Hechos 3 nos dice la palabra que Jesús estará a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas y entonces vendrá. Es decir, que antes de la venida de Yeshua tiene que haber un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿De qué se trata el tiempo? Del cumplimiento de todas las profecías que nosotros encontrábamos desde el mismo Génesis, que nos habla de que al final de los tiempos toda la casa de Israel se pondrá en pie, entenderá su identidad, comprenderá que tiene que volver a la casa del Padre y de eso se tratan las raíces hebreas, del momento en que nosotros estamos encontrando nuestra verdadera identidad en las Escrituras. Es que yo creo que eso es muy importante, hablando de identidad. Por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor mexicana, pero si vivo en Francia y no sé mis raíces, entonces tal vez tengo un conocimiento como cultural o que me han hablado, pero si yo no voy a México y no pruebo la comida mexicana y no sé realmente cómo se vive en México, no puedo entender mis raíces y yo creo que ese es el problema de la identidad. Por eso la importancia de entender como más a profundidad desde la cultura, desde el por qué, del cómo, el cuándo. Creo yo que esa es como la importancia de entender desde la perspectiva hebrea, ¿no? Porque creo que tenemos una perspectiva muy romana o muy no sé de dónde, pero creo que desde la perspectiva hebrea eso es tan importante, por eso ir a las raíces hebreas. Aunque no se trata solamente de entender, digamos, la cultura hebrea. Lo más importante que nosotros estamos adquiriendo en este momento es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en las Escrituras? Porque, por ejemplo, siempre nos encontramos en Mateo 15:24, nos encontramos con Yeshua diciendo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esas ovejas perdidas? Fue la pregunta que nos hicimos, yo creo que por 2000 años se han venido haciendo. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿Yo soy una oveja perdida de la casa de Israel o yo soy un creyente en Yeshua, gentil de las naciones? Entonces, encontrar, más que aprender las tradiciones, encontrar nuestra identidad. Porque al encontrar nuestra identidad, nosotros encontramos la razón de los mandamientos. Muchas veces nosotros leímos en la Escritura cosas como esta, y el Dios de Israel ordena, los hijos de Israel guardarán. Entonces la pregunta era, ¿eso es para nosotros o eso es para el pueblo judío? O sea, yo creo que lo que nosotros más estamos ahora encontrando es esa identidad, que somos esa casa de Israel que recogió, que vino a recoger Yeshua, y que estamos rumbo otra vez a la casa del Padre. Ahora estamos siendo llamados para ser unidos al final con la casa de Judá. Ok,
¿Podrías decirnos, por ejemplo, qué profecías se están cumpliendo con respecto a lo que tú dices de volvería a recoger la casa de Israel? ¿Qué profecías son importantes para estos tiempos con respecto a eso? Yo tengo estudios donde puedo venirme por toda la escritura, libro por libro, libro por libro. No hay ni un solo profeta que no haya anunciado el regreso de las ovejas de Israel. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el profeta Oseas todo está hablando del regreso de la casa de Israel. Y un dato que es muy interesante, el profeta Oseas dice que la casa de Israel entenderá su identidad después de 2 días. De manera que no es coincidencia, un día en las escrituras son como 1000 años, así que no es coincidencia que vino Yeshua, murió, resucitó, subió al cielo, y después de 2000 años es que estamos entendiendo que nosotros somos esa casa de Israel. Entonces, con una exactitud como esa, con una exactitud vemos también, digamos, la profecía de Daniel. Daniel dice que al final de los tiempos, cuando termine la dispersión del pueblo santo, entonces todos entenderán. O sea, las cosas que estaban selladas solamente van a ser abiertas cuando terminara la dispersión del pueblo santo. Aquí es muy importante entender, para uno poder captar la idea de las raíces hebreas, es muy importante entender la división de Israel en las dos casas. Eso se me hace porque, Normita, si uno no entiende la división, uno no entiende de qué estamos hablando. Me ganaste, esa era la siguiente pregunta. Bueno, me parece muy buena. Porque fíjate que hay algo bien interesante. Cuando yo comenzaba, yo recuerdo que para mí, si yo hablaba del pueblo judío o del pueblo de Israel, para mí en mi mente, al principio, me entrego al Señor y en mi mente era como ubicar geográficamente que el pueblo de Israel, aún hasta el tiempo de Jesús, estaba todo el pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel en Jerusalén, bueno, y en Israel, y entonces yo nunca, como que no, ni siquiera había como que tomado en cuenta esto que de las dos casas y que Israel por un lado y que los judíos por otro lado. Y obviamente si no te lo explican, nunca haces la conexión de esa profecía, o sea, nunca haces la conexión de que se tiene que cumplir que la casa de Israel regrese. Entonces es muy importante que nos digas, por favor, por qué y cuándo se separan estas dos tribus y ya queda la casa de Israel, y bueno, no dos tribus, las 12 tribus, o sea, y cómo quedan que son dos casas. Por favor. Mira, eso que me acabas de decir, lo pensábamos todos. Esto es lo más maravilloso que hay, porque el Padre nos advirtió a través de Romanos que nosotros íbamos a tener un velo parcial y que solamente cuando se cumpliera la plenitud de los gentiles lo entenderíamos. Ahora, entonces, mire, cuando el pueblo de Israel, rápidamente, cuando el pueblo está en Egipto, hay una adopción que es muy importante para nosotros, que es la adopción de Efraín y Manasés por Jacob. Efraín y Manasés son adoptados como una 13ª tribu. Ya no salen 12, sino que salen 13. Esa tribu de Efraín y Manasés se iba a multiplicar como peces en la tierra. Muy importante de entender. Ahí hasta se me enchina. Sí, ellos se iban a multiplicar y son unidos a Israel. Ya sale todo el pueblo de Israel, sale al desierto, reciben los mandamientos, reciben la Torá en el Sinaí y continúa la travesía por el desierto. Así van pasando los años, están las 13 tribus con la tribu de ahora de Efraín y Manasés, están las 13 tribus unidas hasta llegar al tiempo del rey David. Un poco antes del rey David, el Eterno ya empieza a hablar de que él va a dividir a Israel. ¿Por qué lo va a dividir? Hay que entenderlo. Él lo divide por una promesa que le hizo Abraham. El Eterno le dijo a Abraham que él sería el padre de la nación de Israel. Israel es la nación que el Padre apartaría de todas las demás naciones del mundo. Y le dice a Abraham, la simiente tuya será bendición hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Abraham iba a tener descendencia física, porque eso es lo que nos dice en el hebreo la palabra sera, que es la descendencia física, hasta en lo último de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a tener un descendiente de Abraham. Entonces, ¿cómo hace el plan el Padre? Sabemos que tenemos un Dios tan poderoso, Él lo piensa de esta manera.
divido a Israel en dos casas. Está la casa de Judá, que está formada por Judá, Benjamín y Leví. Ellos, las tres tribus, se van a llamar en adelante la casa de Judá o judíos. La razón por la que Pablo dice, yo soy judío de la casa de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Ahora ya entendemos. Sí. Las otras tribus, todas, se llaman en adelante la casa de Israel. La casa de Judá va cautiva a Babilonia, pero una vez termina la cautividad, regresa a Jerusalén, a la tierra prometida. La casa de Israel se va cautiva a Siria, pero jamás regresa. Cuando sale del cautiverio en Asiria, la casa de Israel se convierte en las naciones. Las naciones son los pueblos gentiles. Cuando en las escrituras se habla de gentil, se habla de las naciones que no son Israel, el pueblo escogido. Entonces, la casa de Israel toda se volvió gentil y desapareció. Por eso, desapareció como israelita, pero se fueron hasta lo último de la tierra. Como empezaron a casarse con gentiles aquí, allá, entonces ya vemos que la promesa a Abraham se fue hasta lo último de la tierra, como el Eterno había dicho. Cuando Yeshua viene, solamente está la casa de Judá, está la casa ahí, la casa de Israel está desaparecida. Por eso Yeshua dijo, yo solamente vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la casa de Judá la tenía ahí. Y a la casa de Judá, por ejemplo, le dice, yo tengo unas ovejas que no son de este redil, yo las tengo que ir a traer y las uniré con ustedes y serán un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, él ya está pensando ¿en qué? En volver a reunificar a Israel en una sola nación. Ahora, el proceso está anunciado de una manera extraordinaria en Ezequiel. Yo creo que la profecía de Ezequiel 37 es la profecía como reina en este caso, que es cuando nos dice que al final de los tiempos, la casa de Israel se levantará de los huesos secos. La casa de Israel reconocerá su identidad, se levantará como un ejército en extremo numeroso y fuerte, y dice que entonces, a partir del verso 15, dice el Eterno que entonces él tomará en una mano el palo de Judá, la casa de Judá, en la otra mano el palo de Efraín o casa de Israel o casa de José, que son los nombres que reciben, y los pondrá en su mano y los unirá en un solo palo. Cuando sea un solo palo, sigue diciendo Ezequiel 37, serán una sola nación otra vez en la tierra, no habrá más pecado, ya estarán restauradas las dos casas y entonces vendrá el Mesías. O sea, es perfecto. Claro. Unámoslo con lo que yo dije al principio. Yeshua en Hechos nos dice, hay un tiempo de restauración de todas las cosas antes de que venga. ¿Cuál es el tiempo de restauración? Entender que nosotros somos esa casa de Israel, que nosotros somos los que Yeshua nos volvió a traer a Israel, a ser parte del pueblo de Israel. Y permíteme dar una confirmación para que la gente que está escuchando hoy, de pronto por primera vez, pueda abrir su Biblia y decir, oiga, lo que está diciendo esta señora es verdad o no. Yo les hago una sugerencia. Perdón, les hago una sugerencia. Abran Efesios 2 y léanlo del versículo 11 al 19, porque ahí está muy claro. En Efesios 2, Pablo nos está diciendo, ustedes gentiles no tenían la ciudadanía de Israel, no tenían pactos, no tenían promesas, pero ahora con Yeshua de los dos pueblos hizo uno. Y termina el verso 19 diciendo, ahora ustedes tienen la ciudadanía de Israel. Confirmación absoluta. Fíjate que cuando fuimos mi esposo y yo a Israel, a mí me llamó muchísimo la atención, porque como que uno no dimensiona realmente lo que dice la palabra acerca de que sería esparcida por todo el mundo. Cuando fuimos a un museo, de repente vemos, ¿no? Así Israel, y luego entonces ahí hablan de esas 10 tribus que fueron esparcidas, y tú ves hacia todos lados, ¿no? Lo que ahora sería Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, y luego así Asia, y luego África y todo. Y uno de repente como no se identifica como latino. Pero fíjate qué pasó. Resulta de que cuando nosotros llegamos a Tel Aviv, estaba así como que una celebración muy importante, y entonces nos dicen, a como pudimos darnos a entender, ¿verdad?,
que estaban esperando nosotros pensábamos que un artista muy importante porque estaban como muy gozosos y muy alegres, entonces de repente nos dicen que estaban esperando a judíos que vienen regresando a vivir a Israel. Entonces, pero a mí se me hacía muy chistoso porque había como de todos colorcitos, ¿no? Así como de todo, no, como de diferentes etnias se veía. Y a la hora que van entrando estos judíos eran puros etíopes. Entonces, yo jamás me hubiera imaginado que judíos regresando y imaginarme etíopes. Entonces, después uno va investigando y a mí lo que me impacta mucho es que a nosotros como latinos de repente no nos relacionamos con Israel, pero resulta pues que Latinoamérica está llena de descendientes de él. Y es increíble cómo sí se cumple la escritura que por todos lados, por toda la tierra. Y sabes que estás hablando de un punto muy importante. La mayoría del pueblo latino es descendiente del judaísmo sefardita de España. Recuerda que después de Yeshua, 70 años más tarde, el templo fue destruido y todos los judíos fueron sacados al mundo. Ellos se dispersaron por todas las tierras, pero los que vinieron a España vinieron con Cristóbal Colón acá. Pero ¿cuál es un punto que yo quiero hacer énfasis aquí, aprovechando esto? Que nosotros, aunque tengamos la descendencia de judía, como nuestros antepasados abandonaron la identidad israelita y abandonaron la Torá, somos casa de Israel, aunque tengamos sangre judía. Sí, claro. La casa de Israel tiene que entrar directamente detrás de Yeshua. No hay otra forma de entrar. Porque cuando una persona se alejó de Israel, le dio la espalda al Eterno y ya nunca más volvió a guardar la Torá, los mandamientos, es cortada del pueblo. Entonces, nosotros fuimos cortados. No importa si nuestra herencia es judía, nosotros tenemos que entrar al pueblo. Al final, dice la palabra que el Eterno mismo nos colocará en la tribu donde nosotros pertenecemos. Pero esto, ¿por qué estoy haciendo la aclaración? Porque uno de los grandes peligros que tiene las raíces hebreas en este momento es que como conocemos que tenemos ancestros judíos, la tendencia de la gente no es seguir el camino que el Eterno está determinando, sino irse al judaísmo, negar a Yeshua, irse al judaísmo. Y eso no es correcto, ese no es el plan. No, porque Él es la puerta. Él es la puerta. Y una de las cosas increíbles que, por ejemplo, hablando de profecías, bueno, de lo que más pecaba el pueblo en aquel tiempo era la idolatría, y lo primero que uno deja es la idolatría. Entras por la puerta que es Yeshua y dejando la idolatría para comenzar, porque sin eso pues es muy difícil poder entrar realmente. Ya de ahí Dios te va diciendo qué más y qué más y qué más tienes que ir dejando y a qué te tienes que ir alineando, y eso es sumamente interesante, ¿no? Fíjate cómo nos trae el Padre en un plan que es tan claro, que nos está trayendo como dando pasos. Tú recuerdas la nube que se movía en el desierto. La nube se ha movido para nosotros también, los que habíamos perdido la identidad. Fíjate que primero entramos por Roma. Entramos por Roma porque Roma empieza la Iglesia Católica uniendo lo hebreo con cultos al sol. Pero de ahí el Padre se mueve la nube y nos saca hacia la Iglesia Cristiana, donde nosotros empezamos a tener, primero tuvimos un encuentro con Yeshua, un encuentro que cambió nuestra vida, porque Él es el que vino a buscarnos. Entonces, en ese encuentro que nosotros tenemos con Él, empezamos a estudiar las Escrituras, empezamos a tener contacto con la Escritura. Ahora la nube se está moviendo de nuevo. Ahora, ¿qué nos revela el Padre? Ustedes, todos los que han creído en Jesús, todos los que han creído en Yeshua, son la casa de Israel. Dice una profecía que es muy lindo, que dice que al final de los tiempos el Eterno silbará desde los cielos. Yo siempre me imagino ese silbido del Padre allá, ¡pam! Y dice que toda la casa de Israel se pondrá en pie y dirá, volvamos a la casa del Padre. Entonces fíjate que Él ha venido trabajando con nosotros, quitándonos idolatría, pasándonos acá, y ahora nos va a entregar la identidad, el pacto, las promesas para reunirnos con Judá. Sí, y es increíble, fíjate ahorita que hablas de silbar. Vi en una ocasión un programa que pasa aquí mismo por enlace, que se llama Dios TV. Y son muy didácticos siempre. Y entonces ellos ponían el ejemplo, pero en verdad se fueron a un campo donde hay ovejas.
y entonces estaban dos pastores, por decirlo así, cada uno con su rebaño, pero rebaño, ¿eh? Y entonces le preguntaban, pues, ¿cómo es que las ovejas reconocen al pastor? Y a mí se me hizo increíble. Estaban todas como revueltitas, ¿no? Y estaba un pastor aquí porque ellos platicaban y el otro acá. Y de repente, este pastor agarra y le silba a las ovejas y todas sus ovejas se fueron inmediatamente. Y las que no eran sus ovejas no se movieron. Y el otro pastor silbaba de otra manera y se iban las ovejas. Y yo me quedé, dije, qué increíble, o sea, cómo Dios, cómo nuestro Señor da ejemplos tan claros y definitivamente ni una oveja que no era de ese pastor se fue para con el otro. Y qué increíble está eso, ¿no? Exactamente, porque nosotros reconocemos la voz del pastor y él nos conoció a nosotros primero. Así que nosotros reconocemos la voz del pastor. Sí. Fíjate que eso está muy ligado a un pasaje que todos conocemos, pero que nunca habíamos entendido y que es muy importante de entender, el hijo pródigo. El hijo pródigo, si nosotros resumimos todo eso, el hijo pródigo, un padre tuvo dos hijos. ¿Quién es el padre? El Eterno. Los dos hijos, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá siempre permaneció con el padre, siempre permaneció en Jerusalén. La casa de Israel perdió su herencia, pidió todos sus bienes y se fue y se los malgastó en el mundo. Pero dice la parábola que un día volvió en sí. Es como escuchó el silbido, se paró, volvió en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hasta los siervos están mejor que yo. Él se pone en pie, regresa donde el padre, y cuando llega donde el padre, el hermano mayor se enoja bastante. Hoy tenemos al hermano mayor enojado, nosotros lo amamos, pero ellos están enojados, pero ellos van a entender. Y finalmente encontramos al padre recibiéndonos y haciendo fiesta. Hoy todo es perfecto, Normita, hoy todo tiene sentido. ¿Cómo cuadra todo, no? Hoy todo tiene sentido. Ahora nosotros venimos, entramos, volvemos a la casa del padre. Bueno, él nos vuelve a poner dice que le puso el anillo de autoridad y le puso la vestidura nueva. Él nos dice hoy, ustedes son Israel. Ahora viene Yeshua. ¿Qué viene después del milenio? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, ¿qué trae? 12 puertas. 12 puertas que se llaman ¿cómo? Las 12 tribus de Israel. Ahora tenemos por dónde entrar. ¿Tú sí te has dado cuenta que nosotros no teníamos por dónde entrar a Israel pues cuando no entendíamos que éramos Israel? Claro. Nosotros no teníamos, porque no hay una puerta para los gentiles. Ahora toda la escritura tiene sentido. Ahora si nosotros nos manejamos dentro de la escritura, todo tiene sentido, solo que tenemos que poner la escritura en contexto. Y es que y la cuestión es que gracias al pacto de Dios, seamos de raíces judías o no, o israelitas o no, o seamos hebreas, perdón. Creo, o sea, la cuestión es que una vez que tenemos ese pacto, que somos Israel por adopción en el sentido de que, vamos a suponer, si tú no tenías nada que ver con Israel, pero desde el momento que tú crees en Yeshua, en Jesús, entonces eres legalmente Israel. Injertado en el olivo santo. Exactamente. Sí, en eso tienes razón. No importa si yo tengo sangre israelita o si soy un gentil. Si vine a través de Yeshua, soy injertado en el olivo de Israel, como Así dice es. el mismo Romano. Así es. Injertados allí, con todos los derechos, con todas las promesas, Claro. con lo exactamente igual para todos. Yo quería de pronto hacer una aclaración especialmente para las personas que hoy nos escuchan, porque es que yo sé que este tema enciende además como muchas alarmas. Sí, claro. Y las alarmas vienen de equivocaciones que son muy, muy normales. Se habla de raíces judías, no hay raíces judías. ¿Por qué? Porque Judá es una de las casas. Sí. Hebreo, ¿qué quiere decir? La palabra hebreo quiere decir como el que cruza el río, es decir, el que dio un paso afuera de todas las naciones, el que entra al pueblo de Israel. Entonces, hay raíces hebreas, las raíces hebreas. Muchas personas tienen eso. Dice, cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto,
O sea, Ajá, ya ajá. ahora todo Israel se volvió judío Sí, en Egipto. sí, No. sí, no. Son las 12 tribus, es hebreo. No hay raíces judías, hay raíces hebreas. Porque eso está ocasionando que muchas personas crean que nos tenemos que convertir al judaísmo. Sí. Y para nada. Nosotros vamos a ser unidos al final. Nosotros solamente tenemos que seguir con Yeshua en la escritura, en la misma Biblia que usted conoce de toda su vida. Usted no se tiene que ir a comprar libros raros, usted no se tiene que ir a nada. Usted simplemente tiene que venir y leer las escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis, que las que tiene allí, ahora en contexto. Ahora ya sabe cuando dice, los hijos de Israel guardarán las fiestas del Eterno. Ahora ya sabemos, somos los hijos de Israel. Esas fiestas del Eterno son para nosotros. Y muchas cosas estamos entendiendo. Claro. Por ejemplo, hoy entendemos, Normita, qué día viene Yeshua. No sabemos el día ni la hora, no sabemos en qué año, pero sabemos que viene en una de las Eso se fiestas. me hizo tan interesante. En la fiesta de tan Yom Teruah. increíble. Y datos como ese son los que nos animan. Yo creo que este es un tiempo hermoso para todo el Ay, pueblo no sé si pudieras cristiano. explicar un poquito esto de la fiesta del Yom Teruah, que se me hizo tan increíble, que luego, bueno, yo me fui a mi casa y yo dije, ¿en qué fecha es eso? Y ya, entonces ya más o menos es más o menos por el mes de octubre y todo esto, pero podrías Así rapidito. En Levítico 23, el Eterno ordenó 7 fiestas para que las cumpliera Yeshua. Y fíjate una cosa que es muy interesante. Los que amamos, seguimos a Yeshua, somos nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos a Yeshua en el alma, en el corazón, los que lo aclamamos. Sí. Y las fiestas son para Él y no las celebramos. Ajá, ajá. Entonces eso no tenía Sí. sentido. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué no las celebrábamos? Primero, porque dice, los hijos de Israel celebrarán estas fiestas. Como nosotros decíamos, nosotros no somos los hijos de Israel, eso es para los judíos. Ya entendimos. Ahora, las fiestas entonces vienen. Tú me dices que te hable de Ay, Yom sí, Teruah. eso se me hizo bien. Rapidito, Yeshua murió en el día de Pesach, exacto. Estuvo sepultado en la fiesta de pan sin levadura, literalmente, Exacto. 3 noches y 3 días. Resucitó en la fiesta de primeros frutos, literalmente, como Ajá. está ordenada. Él, en 50 días más tarde, en Shavuot, vino la presencia del Espíritu Santo a todos los que estaban reunidos en el templo de Jerusalén. Y en Yom Teruah hay una ordenanza. Las fiestas de otoño apenas se van a cumplir. Yeshua cumplió las de primavera. Las de otoño vienen. Las de otoño son 3. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. En Yom Teruah, ¿qué es lo que está ordenado? Esto es una cosa que yo sé por Ay, qué te impresionó, es porque que a mí también. me da así. En Yom Teruah, el Eterno ordena que el primer día del séptimo mes hebreo, todo Israel esté escuchando el sonido del shofar, pero en el sonido de Teruah, de alarma. El shofar, como se toca en Israel, el shofar es la voz de Dios para llamar a su pueblo. Y cuando suena el shofar tiene varios sonidos, pero hay uno que se llama Teruah y es alarma. Y es tu, 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 tu. Es como despierten, despierten, despierten. El Eterno ordenó todos los años, en el primer día del mes séptimo, todo Israel debe estar sonando el shofar en alarma. En hebreo nos dice que Teruah es alarma o de gritos o de júbilo. Ahora, en ese día, ¿por qué suena la alarma? Porque en ese día vendrá el rey aquí, vendrá el rey. Amén. El rey de reyes y señor de señores va a venir en un día de Yom Teruah. Entonces, ¿por qué la alarma? Porque estén atentos que puede ser hoy. Digamos que este año no fue. Entonces, el año entrante vuelvo y me preparo. Ajá. Pero va a haber un año en que se va a cumplir. En que se va a cumplir. Y Nos en irá la a tocar fecha o no. de Yom Teruah. En Eso la se me hace fecha. muy tremendo porque una vez entendiendo las fiestas que yo antes honestamente las había escuchado, pero ignoraba como de qué se trataba cada una, y conforme vas entendiendo, vas entendiendo que precisamente la importancia de las fiestas es que te revela eventos donde Yeshua, proféticos de Yeshua, exacto, y exactamente lo que tú dices, tal cosa pasó en tal fiesta, tal cosa pasó. Entonces, ese evento que estamos esperando todos los que amamos,
tiene que ver tanto, o sea, es absolutamente exacto que en esa fecha él tiene que venir y efectivamente nadie sabemos el día ni la hora, pero tiene que ser en esa fiesta, en esa celebración, que aparte tengo entendido que esa fiesta en particular como que tiene un cierto problemática con la hora, que tiene que ver, no sé si con qué cosas, pero que no comienza exactamente en una hora todos los días, todos los años, No, lo que Algo pasa así. es que es la única fiesta ordenada en el día de luna nueva. Y el día de luna nueva es el día de oscuridad total. Ajá. Entonces, cuando entra la oscuridad total, la luna nueva, entonces todo Israel empieza a sonar la alarma, porque no sabemos en qué momento, en medio de esa oscuridad, aparece la luz del mundo. Viene, todo tiene sentido. Es que es ahora, no, mira, fíjate que impresionante. Yeshua nos dijo una parábola que está relacionada con eso, y ahí sí que entendemos. Yeshua dijo: 10 vírgenes que esperan al novio, Sí. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes sabían el día que iba a llegar el novio y tenían las lámparas listas. Dice que aunque se acostaron ya a descansar, las lámparas tenían aceite. Las insensatas no sabían, estaban esperando al novio, pero no sabían cuándo venía. Entonces dice que no consiguieron aceite. Cuando oyeron el estruendo, las vírgenes, las prudentes salieron a recibir al novio. Sí. Hoy por hoy, en un día de Yom Teruah, si escuchamos un estruendo y el cielo se abre, nosotros sabemos que llegó Yeshua. Claro. Y salimos como esas vírgenes a recibirlo. Sí. Pero si no sabíamos la fiesta de Yom Teruah, ¿qué nos iba a tomar de sorpresa la venida de Yeshua? Entonces, entender esas fiestas nos permite a nosotros entender lo que va a ocurrir proféticamente. Y fíjate que todo tiene sentido. Yeshua viene en el día de Yom Teruah, 10 días después, en la fiesta de Yom Kippur, hace juicio al mundo, y en Sukkot se reúne ya con la novia en las bodas del Cordero. Ay, qué impresión. Y las bodas del Cordero son exactamente en el día 15, cuando hay luna llena, cuando hay plena luz. Fíjate la diferencia con lo de la luna. En Yom Teruah hay oscuridad, porque se espera que cuando en medio de la oscuridad venga la luz del mundo. Bueno, él viene, pero después las bodas del Cordero son el día 15, en la fiesta de Sukkot. Sí. Ahora, fíjate cuántas cosas sabemos por las fiestas. Hoy sabemos, y lo podemos probar en la Escritura, que Yeshua nació el primer día de la fiesta de Sukkot. El primer día nació. El día 8 él fue circuncidado. Yeshua nació en Sukkot. Yeshua en la mitad de Sukkot se reveló como la fuente de agua viva. Y Yeshua en Sukkot viene al encuentro con la novia a las bodas del Cordero. O sea, saber las fiestas es muy clave. revelador, ¿no? Yo creo que esa es la importancia, a final de cuentas, de entender las raíces hebreas, porque te revelan más profundidad de lo que ya sabemos. Sabemos muchas cosas, pero no a la profundidad que tendríamos que saberlas, y más. Yo lo vivo como pastora, nos pasa esto. Tú lo ves aún en tu propia congregación y en diferentes lugares. Cómo hay gente tan adormecida, conformándose nada más con congregarse el domingo, pero no profundiza, pero no ora, pero no busca la palabra. Se conforman con lo que tú les enseñas el domingo y no vuelven a abrir su Biblia hasta dentro de 8 días, si asisten, porque a veces si vino la abuelita, ya no vinieron, esto que llovió, ya no vinieron. Entonces, es increíble cómo cuando habla de las vírgenes sensatas y las insensatas, también ahí se revela mucho de la actitud. De la actitud. Porque dice la palabra que el que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Y yo creo que los que tenemos hambre por él, vamos, y entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hace tiempecillo, a mí me empezó a dar hambre por ¿qué pasa con las fiestas? Que obvio, como yo no tengo ningún conocimiento, tú lo puedes leer, pero tampoco lo entiendes tan claramente si no te vas a las raíces. Entonces yo leí, que la fiesta, pero tampoco entiendo, no haces la... Ok, dices tú, yo sé, y yo sabía que era importante. Y estando en esa búsqueda, y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, revélame. Vienes tú, y entonces traes como, pero ¿qué se necesita? Tener hambre. Porque el que no tiene hambre, aunque le digan, que la fiesta está,
pues no es para nosotros. Sí. No es para mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, pero dices, no, o sea, son revelaciones tan interesantes que bueno, al menos a mí, me llevan a ver el Dios que tenemos. Ay, sí. La perfección. Primero que todo. La Ay, sí. exactitud. Y eso, he oído personas que dicen, ay, es que yo me siento apagada, no sé qué me pasa. Generalmente cuando tú vas a una persona te dice eso. No está orando, no está buscando la palabra. O sea, no tiene pasión, porque estas cosas te Ajá. apasionan. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos dejar de hablar. Y podemos estar horas y horas y horas y horas y horas y nadie nos calla. Y, ¿no? Ay, sí, y ay, eso sí. da pasión. Y yo veo que la gente que no busca, que, ay, no sé, es que... Pero porque no ha Pero captado la maravilla que nosotros tenemos hoy para que nos revele el Padre. Y porque están enfrascados Fíjese. en suyo. Ajá. Orar, ok, lista de pedidos. Orar, ay Señor, dame un carro, dame una casa, dame. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo vendrá por Eso añadidura. es. Cuando buscamos primeramente el reino de su justicia, Dios dice que todo nos los hará saber. Exactamente. Y esto que estamos ahora entendiendo es parte de eso. Pero mira, hay un dato, por ejemplo, que yo sé que para las personas es muy interesante y es hasta un poquito chocante, digamos, chocante en el sentido de shock. Estoy hablando, no sí, chocante sí. de negativo. No, de shock. Tú sabes que uno Sí, utiliza sí. términos de otros países. Sí. Yo digo, es como esto. Nosotros siempre pensamos que Yeshua murió un viernes a las 3 de la tarde. Ajá. Y resucitó antes de que amaneciera el primer día de la semana. Pero Yeshua dijo, yo voy a estar en la tumba exactamente cumpliendo con 3 noches y 3 días como la señal de Jonás. Entonces, del viernes a las 3 al sábado en la noche, digamos, porque a la madrugada que vinieron las mujeres ya había resucitado. No hay 3 noches y 3 días. Entonces uno decía, bueno, ¿y aquí qué? ¿Nosotros tenemos un falso Mesías? Por supuesto que no, nosotros sabemos que en quién creemos. Entonces no entendíamos y hacíamos cuenta como de viernes, sábado y domingo, pero no, mentira, eran 3 noches que no están. Cuando entramos a estudiar las fiestas, nos damos cuenta de dónde venía el error. El error venía de saber que a Yeshua lo tuvieron que sepultar muy rápido porque iba a comenzar un día de reposo. Entonces por eso pensamos, entonces era viernes porque iba a comenzar el día de reposo semanal. Pero con la fiesta entendemos que él murió un miércoles, que era el día 14 de Aviv, que en aquella época cayó un miércoles, algo que es muy, muy, muy significativo, porque es la misma semana de la creación y es la misma semana del maná. Eso es un tema muy interesante, porque nada es al azar en el Eterno. Nada. Entonces él muere un miércoles a las 3 de la tarde, que era el 14 de Aviv, el día que estaba ordenado Pesach. Sí. Y al caer el sol, comenzaba el día de reposo de pan sin levadura. El día de reposo de pan sin levadura era el día de reposo que a nosotros nos faltaba porque no conocíamos la fiesta. Claro. Ahora sí sabemos que hay 3 noches y 3 días exactos, que nosotros le podemos decir al mundo, nosotros tenemos un Elohim perfecto, un Dios perfecto. Su palabra se dice, se cumple Cronométrico, literalmente, ¿no? con segundos. Yeshua lo cumplió con segundos absolutos. Sí. Entonces, entender todo esto, ¿sabes qué despierta? De esto que me estabas diciendo, despierta también en las personas el anhelo de estudiar. anhelo. Yo por eso animo tanto a los pastores a que no teman ahora que se está moviendo la nube, sino que por el contrario, pregunten, busquen en la escritura, no se vayan por voces extrañas, ni a cosas raras, ni a libros raros. La misma Biblia que tiene en su mano tiene la respuesta. Y transmítale esto a las iglesias para que vean cómo el Padre levanta otra vez ese ánimo. Nosotros hoy por hoy nos pasamos, pero es que nos falta tiempo pues, para todo lo que hay que estudiar. Claro. Y De hecho, es con fíjate esa que a mí me emoción. parece tan interesante, por ejemplo, ahora, sobre todo ahora que hay tanta comunicación y tanto. Por ejemplo, yo tengo una alumna a la que estoy discipulando. Y de repente ella me dijo un argumento que todo el mundo dice, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, y que sí. ¿Qué seguridad tengo yo de que la Biblia? Okay. Entonces yo le dije, a ver. Nunca la leí. Le dije, no, obvio, nunca la había leído, pero tenía ideas de aquí y de allá. Entonces, ¿qué hice? Dije, ¿cómo le puedo comprobar
que la Biblia es exacta. Entonces empecé a darle todas las profecías de Yeshua, desde Génesis hasta... Y entonces se quedó así de, ¿cómo se hacía para allá y para acá? Si de alguna manera, entre más conoces lo que estás hablando ahorita, entre más conoces de estas raíces hebreas, entre más conoces de más revelación, de la perfección de las fiestas, todo esto son argumentos tan poderosos para alcanzar a la gente incrédula, a la gente gnóstica, a la gente que anda por aquí, por todos lados, que si tú les compruebas con la Escritura la perfección de Dios, a través de la Escritura, la perfección de las Escrituras, la exactitud, ¿para dónde se hacen? Exactamente. O sea, ya si no quieres, porque no quiere. La persona que dice que la escritura fue que las escrituras fueron escritas simplemente por hombres jamás la ha leído. Exactamente. Porque no puede haber algo tan perfecto, todo con números, con fechas. Daniel fue capaz de anunciar con fecha exacta el día que iban a ser Yeshua. Sí. ¿Cuántos años después? O sea, eso es increíble. Claro, eso es increíble. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Ahora nosotros tenemos que hacer dar pasos ahora sí de obediencia a la palabra. Por ejemplo, yo digo que la puerta de entrada a las raíces hebreas es comprender, volver a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos incluyen un mandamiento que es muy importante en este momento, que es el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat? Porque el Shabbat es el cuarto mandamiento de los 10 y según el Padre, según el Eterno, es el mandamiento que es una señal entre él y sus hijos. Eso lo podemos leer o en Éxodo 31 o en el mismo profeta Ezequiel. Y fíjate que el plan es perfecto. Nosotros, ¿por qué no sabíamos? Porque el Padre dijo que íbamos a tener un velo hasta el tiempo en que se cumpliera la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? ¿Se acuerdan que yo te nombré ahora a Efraín y a Manasés, que se multiplicarían como peces? Sí. En hebreo dice los Melo Hagoyim, la plenitud de los gentiles, cuando ya se está levantando otra vez Efraín y Manasés y toda esa casa de Israel. Nosotros nos estamos levantando todos otra vez, estamos viniendo, el Padre está llamando. Toda la iglesia, la casa de Israel está en la iglesia cristiana, sin duda. Sí, todos claro. los que escuchamos la voz de Yeshua. ¿Y por qué nos quiere traer el Padre? Porque viene el tiempo final. Esto es muy importante de entenderlo. El Salmo 121 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Padre está llamando a todas sus ovejas porque Él nos va a proteger en el tiempo final. Cuando el primer éxodo, cuando las plagas en Egipto, aunque había oscuridad en Egipto, dice que los hijos de Israel tenían luz. Las plagas, ni siquiera las moscas entraron en donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, todo lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. El Padre dijo que todo lo que había ocurrido regresa. Vienen todas las plagas del Apocalipsis que las podemos leer y al final, ¿qué nos dice el Padre? Yo los voy a proteger a ustedes porque le dice, les ordeno que no toquen ni lo verde, ¿recuerdas esa parte en Apocalipsis? Ni a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios en sus frentes? La obediencia a los mandamientos, porque eso está muy claro. Imagínate, ¿sabes dónde está claro cuál es el sello de Dios? En la fiesta de pan sin levadura, y nosotros no sabíamos. Entonces, ¿qué nos está revelando el Padre? El Padre que nos ha amado, que mandó a su propio Hijo que diera su vida por nosotros y que nos ha llamado y que envió los pescadores de hombres, pescadores de peces en la tierra. Ay, es que nos va a faltar tiempo, pero ¿podrías explicar esto de que los echaron las redes al lado derecho? Por favor. Cuando Yeshua ya resucitó. Ya Yeshua resucitó y se presenta a los discípulos que están pescando. Ellos no han podido pescar nada, pero Yeshua viene y le dice, echen la red al este, a la derecha. ¿Qué queda al este de Jerusalén? Todas las naciones. Al oeste ya está el mar. Al este, las naciones. Él a que los mandó a ser pescadores de hombres. Entonces les dice, echen las redes hacia el este. Y dice que en ese momento ellos echaron las redes
Y cuando la recogieron había 153 peces. Cuando uno mira el número 153, cada una de las letras hebreas tiene un valor. Si ustedes suman cada una de las letras hebreas de la palabra de Ben Elohim, los hijos de Dios, suma 153. Entonces les estaba diciendo, ustedes van a tener que ir a echar la red a la derecha a todas las naciones y saquen todos los hijos de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros Juan 1? Juan 1 nos dice bien claro que a todos los que, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Los Benei Elohim, los 153 representados. Sí. Todo tiene sentido. La mujer, ¿tú recuerdas la mujer, la sanidad de la mujer del flujo de sangre? Sí. ¿Cuántos años llevaba la mujer buscando solución? 12. ¿De qué nos hablan las 12? De las 12 tribus. Está representando a Israel, que está en estado de impureza por todo. ¿Cómo obtiene esta mujer sanidad? Dice que se prendió de los tzitzit de Yeshua, del borde del manto. Sí. Tú sabes que está ordenado que se ponga en el borde del manto algo que se llama tzitziot, representan los mandamientos. Exacto. Cuando ella vino a Yeshua y se prendió de los mandamientos, quedó sana inmediatamente. Entonces, aquí estamos hablando de algo más de lo que habíamos visto. Claro. ¿Cuáles son los dos requisitos para entrar en la Nueva Jerusalén o para ser parte del remanente que va a ser recogido? Nos dice la palabra muy claro. En Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 10, por ejemplo, nos dice, bien claro nos dice la palabra, dos requisitos hay para entrar en la Nueva Jerusalén y dos requisitos para ser recogidos en el remanente que será guardado. Tener la fe de Yeshua, la fe de Jesús, seguir, haber entrado a través de él y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, la mujer tenía a Yeshua allí, se prendió de lo que representan los mandamientos y quedó inmediatamente sana. Así, mira, yo tengo un estudio que son las parábolas, todas las parábolas y todas las sanidades. ¿Tú recuerdas los leprosos que venían? ¿Cuántos leprosos habían a la distancia? 10. ¿Qué representa la lepra? El pecado. ¿Por qué 10? Porque 10 son las tribus de la casa de Israel. Las vio allá que estaban llenos de pecado. Entonces, él los invita ¿a qué? A que vengan. Él los sana, pero les dice, preséntense al sacerdote. Sí. ¿Qué quiere decir? Ustedes son parte de Israel ahora. Ustedes tienen que ser aceptados porque ese era todo el plan de la restauración del leproso. Mira, así cuando pasamos por cada uno de los pasajes, es que nos van a faltar horas. También sabes que faltan horas. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Cuando diste también lo que simbolizaba Lázaro y las hermanas. Ay, no, bueno, dices tú. Es que, o sea, uno lo lee y tiene una revelación, ¿no? Sí. Definitivamente, pero cuando vas más allá, dices tú, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Eso es hermoso. Es maravilloso. Y dime, por ejemplo, algo que también habíamos hablado, que es algo que es una sola palabra, pero una sola palabra que a uno le mueve el corazón. La de todo se ha consumado en la cruz. Ay. Cuando Yeshua está en la cruz y Yeshua dice, todo se ha consumado. Bueno, nosotros lo leíamos y hasta ahí lo entendíamos, pues de alguna manera lo entendíamos. Pero como Yeshua hablaba hebreo, Yeshua, ¿qué dijo ahí? Cuando Yeshua gritó esto, el grito fue Gomer, porque Gomer significa todo está consumado. ¿Y quién es Gomer? La esposa infiel de Oseas. Y todo el profeta Oseas habla de la casa de Israel infiel. Era como en otras palabras, Yeshua en la cruz le está diciendo a la casa de Israel, Gomer, yo estoy muriendo por usted, casa de Israel. Eso es lo que le está anunciando. Ahora, entender eso, no. A uno le llena el alma. Yo digo que si yo en mi experiencia, siempre he amado al Eterno, he amado a Yeshua con toda mi alma. Pero ahora vemos a Yeshua de una manera tan extraordinaria, que la palabra es como si hubiera alcanzado, como alguien dijo una vez, una frase que a mí me gustó mucho. Dijo, nosotros
leíamos la Biblia en blanco y negro y ahora la leemos a color. Cierto. Y yo creo que eso es lo que Cierto. está pasando en las raíces Voy a hacerte hebreas. una pregunta, porque ya mero estamos por terminar, pero me gustaría, ayer pusiste un ejemplo que me gustó mucho, no ayer, antier, Sí. que me gustó mucho, hablando de, fíjate, te voy a hacer la pregunta y luego te voy a decir lo que dijiste para que no lo repitas, ¿sí? Fíjate, sabemos que Torah quiere decir instrucciones. Y como cristianos, ¿qué tan importante es conocer la Torah o las instrucciones del Padre? Bueno, tú dijiste ese día, es como si, o sea, como que muchas personas piensan que estar bajo la ley es estar bajo la maldición. Pero dijiste, es como si yo dijera, ¿lo puedes explicar? Ah, ya, es por que es una favor. frase, yo creo que tú hablas de esa frase que Sí, de es esa muy frase. común, que dice, no, porque nosotros ya no estamos bajo la maldición de la Ajá, ley. Resulta que eso es una distorsión grandísima, porque la ley o Torah, la Torah, la palabra Torah. Torah en hebreo fue traducida como ley, significa las enseñanzas del Padre, las instrucciones del Padre. Entonces, es como, yo invité a la gente a que Sí. dijera, a que pensaran, no que dijeran, porque no me gusta que lo digan, sino a que lo pensaran. Bueno, piensen por un momento. Ustedes han dicho eso de que, yo ya no estoy bajo la maldición de la ley. Ahora piense, yo ya no estoy bajo la maldición de las enseñanzas de mi padre. Claro, Y ya ahí suena como que el diferente. corazón le brinca a uno y Sí. dice, eso no tiene sentido. Porque Claro. ¿cómo vamos a creer en un Dios cuyas enseñanzas es maldición? Nosotros teníamos una distorsión en eso, porque no habíamos entendido lo que lo que la palabra ley o estar bajo la ley significa. Entonces, la Torah son las instrucciones. La Torah son las instrucciones del Eterno y es la constitución de Israel. Entonces, por ejemplo, México tiene una constitución, tiene una ley. Hay varias leyes, muchísimas leyes acá. Si yo, por ejemplo, vengo y rompo una ley en México, ¿qué me pasa? Que quedo bajo la ley de México para que me sancione, porque en la ley de México dice, si usted transgrede esta ley, usted va a tener esta sanción. De eso es que se habla en la Escritura, cuando se dice de estar bajo la ley, que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya no, en la desobediencia estábamos con las consecuencias de estar desobedeciendo. Cuando yo desobedezco, recibo las consecuencias de la desobediencia. Eso es estar bajo la ley. Ahora, que yo quisiera aclarar el término gracia, por último, muy importante. La gracia es la misericordia que tuvo el Padre de mandar a su Hijo para que nosotros recibiéramos todo este beneficio y todo este orgullo de entrar otra vez a ser parte del pueblo del Eterno. Esa es la gracia. Nosotros no hicimos nada, fue por la misericordia de Él. Así es. Así, yo creo que, bueno, ya estamos así como que a punto de despedirnos, pero yo quisiera, entonces, si tú quisieras como dejar algo, a lo mejor alguna instrucción así como importante final, del por qué buscar, del por qué tener sed, del por qué buscar raíces hebreas, sería ¿por qué? Porque nosotros necesitamos conocer nuestra identidad, especialmente en este tiempo final. Por eso se hace el llamado en el tiempo final. Nosotros necesitamos estar seguros y tranquilos de que estamos en obediencia, protegidos por el todopoderoso Dios de Israel, porque al fin y al cabo lo que viene es muy serio. Mi llamado siempre es a los pastores, paren un momento, vean que la nube se está moviendo. Esto es emocionante, lo que aprendemos, nada va a cambiar en el sentido de que tenemos la misma escritura. Mi recomendación, por favor, no se vayan a libros extraños, no se vayan al judaísmo, porque el judaísmo tiene sus propias leyes. Nos quedamos, son nuestros hermanos, los amamos y un día el Padre nos va a unir. Sí. Pero eso es del Padre, no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos quedamos en las Escrituras, nosotros nos quedamos de Génesis, Apocalipsis, tenemos todo. Y tenemos una revelación maravillosa y vamos a estar seguros de estar bajo las alas del Omnipotente en este tiempo. Amén. El que no dé el paso se queda bajo su propio riesgo en este tiempo del antimesías, que yo creo que está muy pronto, muy próximo. El llamado es ahora, el llamado es a regresar a Israel, porque recuerden, y con esto quiero dejarles esto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así es. ¿Quieren esa protección del Eterno?
vengan a Israel, Así que el es. Padre nos dio legalmente esa ciudadanía. Claro. Sí, yo explicaba en un discipulado que la importancia de la ley es que la obediencia, al final de cuentas, es obedecer al Padre. Pues. Es obedecerle. Entonces, cuando le obedecemos, yo les explicaba, es la mayor libertad que tenemos. Si yo estoy viviendo en un país donde obedezco todas las leyes, las de tránsito, las de tengo libertad, estoy libre, estoy libre y no tengo problemas y no me cobran multas y no tengo problemas aquí, no tengo problemas allá. No tengo miedo si veo la policía. Exactamente, no tengo miedo si veo la policía. Y entonces yo les decía, a final de cuentas, cuando nosotros nos vamos a la desobediencia, lo que perdemos es libertad. Lo que perdemos es gozo. Si pierdes la libertad, pierdes el gozo, pierdes la paz, entras en esclavitud y tienes todas las de perder. Entonces, yo creo que lo más maravilloso de todo esto y de ir más adelante, ir más allá, de buscar las raíces hebreas, es conocer más revelación. Eso te lleva a más pasión, a más seguridad de lo que en dónde estás parado y que de ahí nadie te puede quitar. No, es que ahora estamos en la palabra con seguridad. Amén, amén, amén. Pues bueno, vamos a despedirnos y bueno, darte muchas gracias por visitar nuestro país. Ay, a ustedes, muchas gracias. Que ha sido una bendición enorme. De verdad que el Padre es bueno. Muchas gracias a ustedes que han sido de tanta bendición para mí en este viaje. Y bueno, no sé si quisieras decir tu tweet, dónde te pueden buscar por si se interesan. Bueno, yo tengo una página web que se llama desdelmontedeefraim.org. Y tengo un muro en YouTube y en Facebook bajo mi nombre, Liliana Hunter. En YouTube pueden encontrar todos los estudios en mi muro. Sí, porque yo creo que muchos se quedan picadones. Bueno, y cualquier pregunta, sobre todo yo siempre digo esto, cualquier pregunta me escriben. Claro, yo tengo mucho gusto en enseñar, en regresar, en dar las respuestas, así que esperamos. Pues bueno, no queda más que agradecerte, de verdad, así como que es tan hermoso. Gracias. Agradecerle pues a nuestro querido público que yo espero que hayan recibido respuestas, revelaciones impactantes que les lleven más y más y más a buscar la presencia de Dios. Yo creo que el propósito de todo esto es meternos más en la presencia de Dios, conocerle más, amarle más y ser más útiles para el reino. Yo creo que todas estas son herramientas útiles para el reino. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Shalom, y muchas shalom. gracias por escucharnos. Gracias. Shalom. Gracias.